La vida o mi vida está llena de planes que no llevo a cabo, no concreto, así que estoy grabando de noche. Bueno, de noche, van a ser las 7 de la tarde, es otoño, y no iba a dejar pasar esta oportunidad porque estoy con todo el hype de escribir y de escribir guiones y de escribir literatura. No quería dejar de pasar este momento para grabar un nuevo capítulo de Cotidiana Podcast. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo episodio espaciado en el tiempo, como muchos. Perdonadme si me estáis viendo grabada, no tengo nada de experiencia en esto. Estoy fingiendo demencia, estoy fingiendo que lo sé hacer. Y tomándome un tecito, chai. Si me estás escuchando en Spotify sin vídeo, pues nada, espero que te guste este episodio. Hoy vamos a hablar de un libro que a mí me resultó una lectura rápida, cosa extraña porque soy bastante lenta para leer, y que tiene un aliento corto que me he dado cuenta que manejan las autoras estadounidenses, pero que esconden detalles y procesos muy complejos. Me refiero a Mi año de descanso y relajación, que probablemente lo habéis escuchado. Es un libro que se ha hecho bastante famoso en los últimos años, de Ottessa Moshfegh, a la cual llamaré de ahora en adelante solo Ottessa porque su apellido me cuesta mucho pronunciarlo. Y quiero destacar que justo antes de leer este libro terminé El año del pensamiento mágico de Joan Didion, por lo que tengo muy fresca la imagen de la narrativa contemporánea gringa escrita por mujeres y estoy gratamente sorprendida, sobre todo porque durante mucho tiempo me rehuía, como que rehuía la literatura estadounidense y la literatura un poco de habla inglesa en general, porque hay bastantes autoras hispanoamericanas que quiero leer y que las tengo muy pendientes. Entonces, bueno, mi lista de prioridades la verdad es que no estaba de las primeras, pero estoy muy gratamente sorprendida. Este libro, Mi año de descanso y relajación, lo leí porque primero me lo recomendó una amiga, Lau, y segundo porque estoy asistiendo a un club de lectura que se llama House of Poets, dirigido por Samantha, una amiga y escritora que dirige este club de lectura y en este mes leímos Mi año de descanso y relajación y la verdad es que fue una pasada leerlo, acercarme, conversarlo, comentarlo y obviamente me inspiró para escribir este guión y contaros un poquito de qué va y qué ejes temáticos yo veo interesantes para comentar. Ottessa es una autora mundialmente reconocida por esta obra. Nació en Boston, Massachusetts, en 1981, hija de madre croata y padre iraní, ambos músicos de música clásica, y por lo tanto su crianza y su estilo está marcado por este cruce de sensibilidades y de culturas y van a influir directamente en ese tono que va entre lo brutal, lo poético, lo foráneo, la ternura, el asco, el aislamiento. Ella estudió literatura inglesa en la Barnard College y más tarde hizo un máster en escritura creativa en la Universidad de Brown. Luego fue becada en Stanford, donde según una entrevista que dio al The New York Times, nunca se sintió integrada. Vamos a ver que esta sensación se manifiesta constantemente en el resto de su literatura, tanto en esta novela como en otras piezas, que es esta noción, esta sensación de aislamiento o de forastero, y que desde mi punto de vista también es un poco evidente o esperable, dado sus orígenes de padres migrantes. Su primer libro de relatos, Homesick for Another World, fue muy bien recibido y su primera novela, Aileen, del 2015, ganó el Hemingway Award y fue finalista del Booker Prize. Luego llegaría esta novela, Mi año de descanso y relajación, en el año 2018, fecha importante porque es un libro pre-pandemia. Perfectamente podría haber sido un libro de cuarentena. Ya veremos por qué. Tengo una vela prendida, me da miedo que se queme la madera de mi estantería. Pero no pasa nada, está todo bien, controlado. Y ella misma ha dicho en algunas entrevistas que estuve leyendo que escribe sobre gente que no se comporta bien, sobre los márgenes del deseo y la fealdad como una forma de verdad y de honestidad.
En el caso de esta novela, la autora escogió la protagonista en parte motivada por la frustración con la obsesión de los lectores por la fealdad de Eileen, la prota de la primera novela. En consecuencia, a la heroína de Mi año de descanso y relajación le dio un aspecto de supermodelo. Cito: me obligó a imaginar cómo es no ser una forastera, dijo en esta misma entrevista. En cambio, aquí estaba una persona de adentro que quiere salir, una bella y atormentada veinteañera que intenta, con la ayuda de narcóticos recetados, desconectarse por completo de la vida. Vamos a ver que en este libro tiene un estilo que combina cinismo, es muy cínica a la hora de escribir, muy precisa, muy quirúrgica, muy farmacéutica, y también muestra una compasión evidente, pero sin sentimentalismo y sin cursilería. Es una especie de oda al cansancio, a la hibernación como resistencia de este mundo, y que básicamente narra cómo una mujer joven privilegiada lleva a cabo un experimento radical sobre su propio cuerpo, sus sueños, su mente y su noción de vida, su sentido de vida. No sé ustedes, pero hay días en los que a mí me parece que el acto más radical posible sería no hacer nada, apagar el teléfono, cerrar la puerta, desconectar y desaparecer un largo rato, ni siquiera grabar podcast. Siempre es como una fantasía, pero no me la permito del todo porque estamos constantemente haciendo cosas y además tenemos como esa intención, pero el aburrimiento, la inquietud, incluso la hiperactividad no nos permite mantener ese estado de inacción. Yo siempre he pensado que soy extrovertida, pero me he dado cuenta en el último tiempo que en verdad soy una persona introvertida porque yo recargo batería en soledad, a pesar de que se me da muy bien estar con gente, pero me agoto fácilmente. Y también busco un poco la soledad que esta protagonista busca en su año de descanso y relajación. La diferencia es que ella lo manifiesta como un deseo estricto para hacer un reset completo de su vida. Les cuento un poquito de qué va la historia. Una mujer joven de 26 años, guapísima, sin nombre, es anónima, nunca sabemos su nombre a lo largo del libro, y que está completamente vacía emocionalmente y también a nivel de relaciones vitales, decide pasar un año entero dormida, con la ayuda de un arsenal de remedios que consigue gracias a una psiquiatra rarísima y evidentemente irresponsable, a la que miente constantemente. Lo de completamente vacía no es una exageración, es una mujer que hace unos pocos años se ha quedado huérfana por la muerte de su padre debido a un cáncer y por el suicidio de su madre. No tiene hermanos y con sus progenitores nunca tuvo una relación cercana, ni cariñosa, ni menos de piel. No tiene pareja, más que un cucaracho que se llama Trevor y que aparece y desaparece cuando le da la gana y que es un completo imbécil, y una amiga que se llama Reva, de la que hablaremos luego. La protagonista planifica su proyecto de dormir durante un año con el fin de resetearse, reiniciarse, una especie de purga mental. Lo cierto es que, según manifiesta en este libro, siempre tuvo facilidad para dormir y era lo que más le gustaba hacer. Me encanta esa gente que tiene como hobby dormir. Lo encuentro maravilloso. O esa gente que se duerme fácil. Privilegiados y privilegiadas. Y aunque parezca una locura, una fantasía escapista, este libro de Otesa no va sobre la pereza, sino que es una reflexión sobre la alienación, el privilegio, la soledad y el deseo de desaparecer. En un principio de la novela, la narradora afirma, cito, porque no tengo el libro aquí en papel, lo tengo en mis apuntes porque me lo leí en el Kindle, y la narradora afirma: aparecía Reva, la amiga, como si alguien me interrumpiese en mitad del suicidio. No es que me estuviese suicidando, de hecho era lo contrario. Mi hibernación era cuestión de supervivencia. Creía que me iba a salvar la vida. Aunque el libro fue publicado en el año 2018, la historia se narra en pleno Nueva York del año 2000, en el cambio de milenio. Como bien dije antes, la protagonista decide pasar un año durmiendo a base de un cóctel brutal de fármacos con ayuda de la doctora Tuttle. Que por cierto, en la novela yo siempre pensé que decía Turtle, era como la doctora Tortuga, pero no, es la doctora Tuttle. Lo único que la mantiene de alguna manera atada al mundo real son las visitas mensuales a la psiquiatra, que tiene que ir presencialmente, ir a comprar el café preparado al local de la esquina y las visitas inesperadas de Reva en su piso. Esta amiga, a la que realmente la protagonista desprecia en su fuero interno, en realidad es un personaje útil para su proyecto porque es una herramienta
a los ojos de la protagonista. Su presencia le resulta familiar y por lo tanto la ata de alguna forma a la vida. Reva es todo lo que la protagonista no es, pero aún así comparten en la raíz, en el micelio del asunto, ese hastío y esa violencia simbólica de un Nueva York capitalista, alienador y patriarcal. Evidentemente son mujeres jóvenes en este cambio de era y en este Nueva York tan brutalmente moderno y individualista. Ambas, Reva y la protagonista, funcionan como espejos torcidos la una de la otra. Reva vive constantemente queriendo ser la protagonista. Quiere ser delgada, guapa, poder pertenecer. Por ello es bulímica, se mata en el gimnasio, lee constantemente libros de autoayuda, vive a punta de azúcar, alcohol, laxantes y buscando la aprobación que nunca encuentra en nada y en nadie. Como lectora es evidente que rechazo, o yo creo que muchas personas, el comportamiento de la protagonista hacia Reva, que finalmente es como su único cable a tierra. Pero desde mi punto de vista son las dos caras de una misma moneda que representan el privilegio y el rechazo, la apatía versus el entusiasmo frenético, incluso hipócrita, el dormir versus el no parar, el estar en constante acción y búsqueda de aprobación. ¿Es esto una novela de formación o de deformación? Sí, no. Una lectura crítica que estuve leyendo para el análisis de este libro lo propone una académica que se llama Paula González y sugiere que este libro funciona como una Bildungsroman postmoderno, es decir, una novela de formación. La protagonista entra en crisis y elige una desviación, automedicar su cuerpo, automedicar su desaparición temporal, hay que decirlo, como vía de crecimiento. Es el punto en que crecer y autodestruirse se confunden. Hay una ambigüedad que es el meollo del asunto. De hecho, dice la protagonista en el libro, esto es, bueno, pensé, por fin estaba haciendo algo que de verdad importaba, sentía que el sueño era productivo, estaba renacida. Me fascina la paradoja que plantea Otesa de dormir como un trabajo interior, como un proyecto vital, importante, que a pesar de que es un proyecto paradójicamente de descanso, en realidad es un proyecto de trabajo para el crecimiento interior. Me resuena mucho esto con la sociedad del cansancio de Byung-Chul Han, donde se habla del sujeto de rendimiento, ese que se autoexplota creyendo que es libre, y de un cansancio curativo que cierra esa herida. La narradora de Mi año de descanso y relajación pretende fabricar ese buen cansancio a punta de martillazos farmacológicos. Busca desarmar el yo por saturación, hasta que se cierre la herida, tal y como sucede con las crisis curativas o las llamadas noches oscuras del alma. La ausencia de nombre de la protagonista no es capricho, es parte de su programa, de su proyecto. Ella busca evaporarse para saber si vale la pena seguir viva o si la sensación de sinsentido continúa después de su año de descanso y relajación. Eso me hizo pensar en los yohatsu en Japón, personas que deciden desaparecer por completo, borran sus huellas físicas y virtuales y cambian de vida donde nadie los reconoce. Allí hay incluso servicios de pago para ayudarte a desaparecer y muchas gentes y familiares que están buscando a sus desaparecidos por voluntad propia. Se calcula que en el último medio siglo unos 100.000 japoneses cada año se evaporan y el fenómeno se popularizó tras las crisis económicas y la presión social hacia un éxito constante. Un capitalismo insostenible y ávido de logros que no para y que ya en el panorama del año 2000 donde se sitúa esta novela se podía ver. Sentía la certeza de una realidad que me abandonaba como el calcio de un hueso, dice la protagonista hacia el final del libro, cuando va encontrando poco a poco esa sanación o esa especie de reset que busca. Y aquí tengo una pregunta, no sé si incómoda, pero que creo que hay que hacérsela a la hora de leer este libro. ¿Desaparecer temporalmente es un gesto espiritual o un lujo de clase? Porque la novela lo subraya, herencia y privilegio son parte de la personalidad y de la construcción de este personaje. Y aún así, el anhelo de borrarse es dolorosamente reconocible para muchas personas, sobre todo para quienes, yo creo que todo el mundo ha cargado con algún tipo de violencia, con duelos, con una autoexplotación
con un burnout, con un hastío, con una angustia, en un mundo donde el exceso de positividad nos obliga a hiperproducir, sanar rápidamente, donde la lentitud no tiene cabida y donde nos devoramos a nosotras mismas en una ansiedad infatigable de producir y de hacer. El Infermiterol es un personaje del libro, no mentira, bueno sí, es el medicamento más importante del libro. No quiero exagerar, pero para mí la llegada de este elemento a la narrativa de mi año de descanso y relajación fue mi parte favorita, o sea, me encantó. Es un fármaco ficticio, porque luego yo lo busqué en Google, para ver si existía de verdad o no, pero no, lo inventó Tessa para esta novela. Es un fármaco que genera lagunas mentales de 3 días. Es decir, la persona está haciendo cosas, moviéndose, despierta, actuando, pero totalmente inconsciente. O sea, después de los 3 días despierta y no se acuerda de nada de lo que hizo. Es un nombre, el Infermiterol, que a mí me resuena a la palabra infierno. Para ponernos en contexto, es el medicamento más fuerte que le dieron a la protagonista y de hecho anula el efecto de los demás ansiolíticos que le receta la doctora. En cada visita a su psiquiatra, ella va y le miente y le dice que no puede dormir, que tiene muchísimo insomnio y que ningún medicamento le hace efecto, por lo que la doctora le da el Infermiterol, que como bien dije provoca un olvido mental de 3 días. Incluso la protagonista en estos días sale de casa, pide citas a centros de belleza, compra ropa de marca, o sea, como que todo su inconsciente enloquece y la hace actuar de manera extrovertida. En la última parte del libro, la protagonista decide ayudarse de una especie de carcelero para que este medicamento pueda tener el efecto que busca. Se pone a tope de Infermiterol y logra la regeneración completa del sueño. Pide que no la dejen salir, que no la dejen huir de ese momento, por lo tanto la personificación de este carcelero es importantísimo. En este libro se pasa por el infierno del Infermiterol como un canal, como una mística que pasa por un trance para tocar la luz. Por lo tanto, no se ve el infierno, desde mi punto de vista, como una llegada o como un tope o como una caída al vacío, sino como un canal para dar con el éxtasis o con el pasar el umbral para llegar a la sanación, lo que muchas veces las místicas, las monjas antiguas que escribían literatura mística, se ponían de Infermiterol, no, pasaban por este estado de éxtasis para cruzar el umbral, siempre con un lenguaje muy erótico y muy deseoso, que era totalmente habitual en la literatura conventual. Ya Sor Juana y Santa Teresa de Ávila utilizaban este lenguaje amoroso y sensorial para describir este momento de éxtasis, a través del cual nombraban la experiencia con lo divino, sin reducirla a la genitalidad, sino que asociándola 100% al cuerpo completo y al estado de éxtasis, para llegar a Dios y para rendirle cierto homenaje. El mes siguiente, cada vez que me despertaba, tenía la mente llena de colores. El piso empezó a parecerme menos cavernoso, afirma la protagonista en su periodo en el que estaba completamente encerrada. En este sentido, cuando acabé el libro, hace unos días atrás, justo coincidió con el anuncio del nuevo disco de la Rosalía, Lux. Me encanta la portada, es preciosa. Y la canción que tiene ahora publicada, que de hecho la estaba escuchando y viendo el vídeo ayer cuando estaba haciendo este guión, se llama Berghain, y que es el nombre de una discoteca famosa en Berlín. Y nos habla precisamente el vídeo y la canción de un estado de éxtasis para llegar a Dios. En el vídeo vemos constantemente a una Rosalía pesando su corazón y haciendo alusiones por ende al Sagrado Corazón de Jesús, al rezo, a los animales, a la fauna, las alas de ángel que cubren sus párpados en el vídeo. Este misticismo pop que pasa también por el cuerpo se hace presente en mi año de descanso y relajación. Y voy a hacer un poco de spoiler de aquí en adelante, así que si se quieren leer el libro y no tener ni un pelín de spoiler, pues no sigan escuchando. Aunque
muy pequeño lo que voy a decir, o sea, no es nada demasiado grave. La novela, después de estar este último periodo encerrada, la protagonista logra, metafóricamente, beber agua después de la sed. Es decir, reencantarse con los detalles y ver lo divino en lo cotidiano. De hecho, narra hacia el final. De pronto quedó enfocada la idea de mi futuro. Aún no existía. Lo estaba construyendo al estar allí de pie, al respirar, al sostener con calma el aire a mi alrededor. Suspiré y caminé y me senté en un banco y observé cómo una abeja sobrevolaba en círculos las cabezas de un rebaño de adolescentes que pasaba. Había majestuosidad y gracia en el lento balanceo de las ramas de los sauces. Había bodas. El dolor no era la única piedra de toque del crecimiento, me dije a mí misma. El sueño había funcionado. Estaba ablandada y tranquila y sentía cosas. Aquello estaba bien. Aquello era mi vida ahora. A pesar de que el final a mí personalmente, francamente, me decepcionó un poquito porque sentí que aparece como con demasiado ímpetu y rapidez. La novela viene con mucha fuerza y esta transformación hacia las últimas páginas aparece muy rápido y a mí me resultó un poco, ¿cómo se dice esto en literatura griega? Deus ex machina, creo, no me acuerdo. Pero sí, hay como una rapidez. Es como si a la autora lo hubieran apurado y estuviera harta y hubiera hecho el final como muy rápido. Sin embargo, la idea presente en el final me gusta, solo que siento que se quedó mucho material por desmenuzar. Ya cuando lo lean me cuentan si están de acuerdo con mi opinión o no. Sin embargo, hay un pequeño detalle que a mí me gustó mucho y que me gustaría destacar, y es la presencia del contexto circundante. Nunca es protagonista este contexto social y político, pero está presente en todo el libro. A pesar de que el proceso de mi año de descanso y relajación es un proceso interno, individual, hiper solitario, este contexto estadounidense del año 2000 está ahí siempre. La protagonista se entera un poco de lo que pasa en el mundo cuando va a este supermercado chiquito que está abajo de su casa y mira los titulares de los diarios como de reojo, así como para saber más o menos qué está pasando, pero sin enterarse del todo. Hay una presencia inminente que sabemos que va a ocurrir, que es el ataque a las Torres Gemelas del 11S. Allí Reva, la amiga de la protagonista, trabaja en uno de los edificios y obviamente muere en el ataque. Y en una de las fotos que la narradora ve en las noticias de este suceso, esto después de que ella salió de su encierro, de su aislamiento, y como que tiene esta nueva perspectiva frente a la vida, ve la imagen de una mujer saltando ante el bombardeo y la protagonista piensa en ella, en Reva. Un mosquito. La protagonista piensa en Reva y ella cree casi firmemente que la mujer que va saltando es su amiga. Y dice, no porque Reva y yo hubiésemos sido amigas, que le causaba impresión esta imagen, sino porque es hermosa. Ahí está, una persona zambulléndose en lo desconocido, completamente despierta. Esa frase es como un latigazo y a mí me gustó mucho. Creo que levanta ese final como muy caído que tiene el libro. Y nos muestra a Reva como un ángel, como un animal en transformación, al igual que la propia transformación que vivió la protagonista. Y bueno, podría decir muchísimas cosas más de este libro, pero creo que me quedo por aquí. Estoy muy feliz de que estés escuchando este episodio y como verás, este capítulo se va a YouTube, además de Spotify. Puedes seguirme ahí en Instagram, en Patreon, si quieres tener acceso a la ficha de lectura de este libro y así también apoyarme. Y recordarte también que tengo un libro de poemas recién publicado, salido del horno este año. Lo encuentras todo en el link de mi bio de Insta o en mi canal de YouTube o en mi Spotify. Nos vemos a la próxima. Un besito.